Hola a todos, mi nombre es Laura Pérez y en esta presentación voy a hablar sobre cómo las ideas políticas desarrolladas a lo largo de la historia continúan influyendo actualmente en los movimientos sociales, la democracia, los derechos humanos y la ciudadanía. Para este análisis escogí como fenómeno político actual los movimientos feministas contemporáneos y la lucha por la igualdad de género. A partir de este tema explicaré cómo pensadores de distintas épocas históricas aportaron ideas que todavía siguen presentes en la sociedad actual. A lo largo de la presentación hablaré de autores representativos de la época clásica, la ilustración, la modernidad y el pensamiento contemporáneo, con el fin de analizar cómo evolucionaron las ideas políticas y cómo éstas continúan influyendo en la organización de las sociedades modernas. También explicaré cómo conceptos como la igualdad, la participación ciudadana, la justicia social y los derechos humanos tienen relación con pensamientos políticos desarrollados hace siglos, pero que aún siguen siendo importantes dentro de las democracias actuales. Actualmente los movimientos feministas representan uno de los fenómenos políticos sociales más importantes a nivel mundial. Estos movimientos buscan principalmente la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la eliminación de la violencia de género, la participación política equitativa y el reconocimiento social de las mujeres dentro de distintos espacios de la sociedad. Además, el feminismo actual también busca cuestionar estructuras sociales y culturales que históricamente han generado desigualdades y exclusión. Aunque muchas personas consideran que estos movimientos son algo completamente moderno, la realidad es que muchas de sus bases tienen relación con ideas políticas desarrolladas a lo largo de la historia por distintos filósofos y pensadores. Las discusiones sobre justicia, ciudadanía, igualdad, poder y participación política no son nuevas. Desde la antigua Grecia hasta la actualidad, diferentes autores han reflexionado sobre cómo debe organizarse la sociedad y cuál debe ser el papel de las personas dentro del Estado. Por esta razón, es importante analizar cómo las ideas políticas de distintas épocas históricas siguen teniendo influencia en problemáticas actuales y en movimientos sociales contemporáneos como el feminismo. También es importante mencionar que los movimientos feministas actuales se relacionan directamente con temas como los derechos humanos, la democracia y la ciudadanía, ya que buscan garantizar una participación más igualitaria dentro de la sociedad y dentro de las decisiones políticas. En la época clásica, uno de los pensadores más importantes fue Aristóteles. Este filósofo griego desarrolló ideas fundamentales sobre política, ciudadanía y organización social que todavía siguen siendo influyentes actualmente. Aristóteles consideraba que el ser humano era un ser político por naturaleza y que la vida en la sociedad era necesaria para alcanzar el bienestar colectivo y el bien común. Según Aristóteles, la política debía orientarse hacia la construcción de una sociedad justa y organizada, donde existiera cierto equilibrio entre las personas y las instituciones. Aunque en su época las mujeres no tenían participación política ni reconocimiento ciudadano, muchas de las discusiones sobre justicia y organización social desarrolladas por Aristóteles sirvieron posteriormente como base para reflexionar sobre la igualdad y los derechos dentro de las sociedades modernas. Actualmente podemos relacionar estas ideas con los movimientos feministas, ya que estos buscan precisamente una sociedad más justa, donde exista igualdad de oportunidades y una participación más equitativa dentro de la vida política y social.
Además, las ideas de Aristóteles sobre la ciudadanía permiten entender cómo históricamente algunas poblaciones fueron excluidas de la participación política y cómo actualmente muchos movimientos sociales buscan transformar estas desigualdades. También puede decirse que las discusiones actuales sobre democracia y derechos humanos continúan teniendo relación con preguntas filosóficas antiguas sobre cómo debe organizarse una sociedad justa y quiénes deben participar dentro de ella. Durante la Ilustración surgieron importantes transformaciones políticas y filosóficas relacionadas con la libertad, la igualdad y los derechos de las personas. Uno de los autores más importantes de esta época fue Jean-Jacques Rousseau, quien desarrolló la teoría del contrato social. Rousseau afirmaba que el poder político no debía provenir de los reyes o de la autoridad divina, sino de la voluntad del pueblo. Sus ideas fueron fundamentales para el desarrollo de las democracias modernas y para la construcción de conceptos como ciudadanía y soberanía popular. Gracias a estos pensamientos comenzaron a fortalecerse ideas relacionadas con la participación política y los derechos de las personas dentro de la sociedad. Actualmente, estas ideas pueden relacionarse con los movimientos feministas porque muchas de las luchas contemporáneas buscan precisamente mayor participación política para las mujeres y una representación más equitativa dentro de las instituciones democráticas. Además, los movimientos feministas también cuestionan las desigualdades históricas que durante muchos años limitaron la participación de las mujeres en espacios políticos y sociales. Las ideas de Rousseau permitieron abrir discusiones sobre quiénes forman parte del pueblo y quiénes tienen derecho a participar en las ideas políticas. Aunque en la época de Rousseau todavía existían muchas exclusiones, sus ideas influyeron posteriormente en procesos de ampliación de derechos y ciudadanía. Actualmente la democracia moderna sigue basada en principios desarrollados durante la Ilustración, como la participación ciudadana, la libertad y la igualdad ante la ley. En la modernidad, uno de los pensadores más influyentes, En la modernidad, uno de los pensadores más influyentes fue Karl Marx, quien analizó principalmente las desigualdades económicas y las relaciones de poder dentro de la sociedad. Marx afirmaba que las sociedades estaban divididas en clases sociales y que muchas desigualdades surgían a partir de las relaciones económicas y de dominación. Sus ideas tuvieron una enorme influencia sobre distintos movimientos sociales y políticos alrededor del mundo. Actualmente, muchos análisis sobre desigualdad social, explotación y exclusión continúan teniendo relación con planteamientos desarrollados por Marx. En el caso de los movimientos feministas, varias autoras han utilizado ideas marxistas para analizar cómo las mujeres también enfrentaban desigualdades económicas, laborales y sociales dentro del sistema actual. Por ejemplo, todavía existen problemáticas como la brecha salarial, la precarización laboral y la desigualdad en distribución de responsabilidades domésticas y de cuidado. Además, muchos movimientos feministas contemporáneos consideran que la desigualdad de género también tiene relación con estructuras económicas y relaciones de poder históricas. Marx también permite comprender cómo los movimientos sociales
Surgen muchas veces como respuesta ante situaciones de injusticia y desigualdad. Actualmente vemos constantemente protestas sociales, movilizaciones y movimientos ciudadanos que buscan exigir derechos y transformar ciertas condiciones sociales. Esto demuestra cómo muchas ideas políticas desarrolladas en la modernidad continúan presentes dentro de las discusiones contemporáneas sobre justicia social e igualdad. Dentro del pensamiento político contemporáneo, una de las autoras más importantes es Nancy Fraser, quien ha trabajado temas relacionados con justicia social, reconocimiento e igualdad. Fraser explica que las injusticias sociales no son solamente económicas, sino también culturales y políticas. Según esta autora, muchas personas o grupos sociales sufren exclusión porque no reciben reconocimiento dentro de la sociedad o porque no tienen una participación equitativa dentro de los espacios políticos. Estas ideas tienen una relación muy directa con los movimientos feministas actuales. Actualmente muchas mujeres continúan enfrentando situaciones de discriminación, de violencia y desigualdad, que no solo son económicas, sino también son sociales y culturales. Por esta razón, los movimientos feministas buscan no únicamente igualdad económica, sino también reconocimiento, respeto y participación dentro de la sociedad. Fraser también habla de la importancia de construir sociedades más inclusivas y democráticas donde todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones. Estas reflexiones tienen una enorme relación con los debates actuales sobre derechos humanos, inclusión social y ciudadanía. Además, también permite comprender cómo los movimientos sociales contemporáneos buscan transformar no solamente leyes o instituciones, sino también formas de pensamiento y relaciones culturales dentro de la sociedad. Al analizar las ideas políticas de distintas épocas históricas, puede observarse que muchas de ellas continúan influyendo actualmente en la democracia, los derechos humanos y los movimientos sociales. Conceptos como ciudadanía, igualdad, libertad, justicia y participación política siguen siendo fundamentales dentro de las sociedades modernas. Actualmente los movimientos feministas utilizan mucho estos principios para exigir transformaciones sociales y una participación más equitativa dentro de la vida política y ciudadanía. También puede observarse que la democracia moderna continúa basándose en ideas desarrolladas históricamente por distintos pensadores políticos. Además, los derechos actuales tienen relación con procesos históricos de ampliación de derechos y reconocimiento social. Los movimientos sociales contemporáneos también demuestran que las sociedades continúan transformándose y cuestionando estructuras de poder y desigualdad. Por esta razón, estudiar la historia de las ideas políticas permite comprender muchos fenómenos sociales y políticos actuales. También ayuda a entender que las discusiones sobre igualdad, ciudadanía y justicia no son recientes, sino que forman parte de procesos históricos mucho más amplios. En conclusión, las ideas políticas desarrolladas desde la época clásica hasta el pensamiento contemporáneo continúan teniendo una gran influencia sobre la sociedad actual. A lo largo de la historia, distintos autores reflexionaron sobre temas como la justicia, la ciudadanía, la igualdad y el poder político, y muchas de estas ideas todavía siguen presentes dentro de las democracias modernas. Los movimientos feministas actuales representan un ejemplo claro
de cómo las sociedades continúan buscando transformaciones relacionadas con los derechos humanos, la participación política y la igualdad social. Además, este análisis permite comprender que la política no es algo estático, sino un proceso histórico que evoluciona constantemente según las necesidades y problemáticas de cada época. Finalmente, estudiar las ideas políticas resulta importante porque permite comprender mejor cómo se organizan las sociedades actuales y cómo distintos movimientos sociales continúan luchando por construir sociedades más democráticas, inclusivas e igualitarias. Muchas gracias.